crítico pediátrico con COVID-19. Doctora, es un gusto también nuevamente tenerla aquí con nosotros. Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días. Pues claro, también es un gusto participar y obviamente que tengan la confianza y la invitación, pues como siempre, para el aprendizaje primero y obviamente siempre aprender para poder servir mejor. Muchísimas gracias y bueno, vamos a continuar para avanzar con nuestro tema del día de hoy. Nos han eh, solicitado el tema del manejo del paciente crítico pediátrico con COVID-19. Para esta ocasión nos proponemos o están estos objetivos de aprendizaje en donde obviamente vamos a identificar la secuencia de valoración en el área de urgencias, vamos a reconocer cuáles son los criterios para el ingreso a la terapia intensiva pediátrica y vamos a reconocer cuál es el manejo específico de un paciente con COVID-19 que se encuentra en el área de terapia intensiva. Bien, pues esto es nuevamente agradecer y reconocer el trabajo que evidentemente hace enfermería, que es quien está siempre a la cabecera del paciente y es quien ejecuta esas indicaciones y que es la parte fundamental del equipo de trabajo en la atención de nuestros pacientitos. Bien, entonces pues esto de lo del proceso de enfermería, usted lo conocen perfectamente bien y pues bueno, nada más también reconocer el trabajo que se ha realizado por parte de personal de salud del Hospital General Zacatecas. Bastante material del que voy a comentar aquí, pues obviamente es de esta guía rápida de atención hospitalaria de infección con SARS-CoV-2 en pediatría y obviamente ha sido elaborada por compañeros de enfermería, compañeros médicos, médicos residentes de pediatría y pues en coordinación con el doctor Antonio Esparza. Muchísimas gracias por ese trabajo. Evidentemente es una guía, ¿verdad? Como su nombre lo dice. Todas las guías, las normas son eso, es una norma, es una guía. Entonces, evidentemente pueden ser o deben ser modificadas en cuanto a así se requiera. En cuanto al proceso de la atención de un paciente y más en esta situación de la pandemia, lo que estamos viviendo de la infección por SARS-CoV-2, pues evidentemente es muy cambiante y lo que ayer fue a lo mejor ya hoy es algo diferente. Entonces, reconocer el trabajo de revisión bibliográfica, de las evidencias científicas que se tienen y bueno, pues entonces reconocerlo, agradecerles y obviamente invitarles a que consulten obviamente el manual y bueno, pues también si hay observaciones, pues adelante. Bien, pues dentro de estas intervenciones que vamos a revisar por parte de enfermería, pues todo esto lo conocen y creo que lo llevan a cabo prácticamente en el día a día de nuestros pacientes. No es algo extraordinario de lo que prácticamente realizamos, ¿no? Pero bueno, en relación a ya un paciente con sospecha o confirmación con COVID-19, pues obviamente el punto número uno va a ser siempre colocarnos y portar el equipo de protección personal adecuado al escenario que vayamos obviamente nosotros a atender y al lugar en donde vamos a estar. Evidentemente nos pidieron, vamos a hablar del área de urgencias donde podemos tener una sospecha, una confirmación y nos puede llegar, como lo hemos comentado en algunas ocasiones, puede llegar un niño con un problema leve, pero también podemos llegar a requerir ahí ya la atención de un paciente que esté en condiciones de gravedad. Entonces, si bien en pediatría de diciembre del 2019 que empezó esta situación de la pandemia en el mundo, se han documentado la morbilidad y la mortalidad con mayor incidencia, obviamente, en los adultos. Y en pediatría, pues prácticamente lo que predomina, sí se enferman los niños, pero en realidad, pues es mucho menos la morbilidad y además predominan las formas asintomáticas o leves, que son en sí las presentaciones graves y críticas, pues es lo menos frecuente. A pesar de todo eso, pues tenemos que estar preparados para atender tanto a las formas leves como a las formas graves, de tal manera que es un desafío para todo el equipo de atención pediátrica
sobre todo en las dos situaciones críticas o graves que van a presentar a estos niños, que sería obviamente el tratamiento respiratorio y el cardiológico. Entonces, ante eso, pues obviamente como parte del equipo de trabajo, como bien lo menciono, enfermería tiene que apoyarnos a realizar este tipo de acciones, ¿verdad? Que van desde monitorizar, vigilar, atender, confirmar, administrar y estar al pendiente, obviamente, de la ejecución en el paciente pediátrico. Obviamente, pues todo lo que hay respecto a la monitorización que tenemos que hacer, lo que nos va a permitir ver la progresión o la evolución de la enfermedad en estos pacientes, pues van a ser tanto vigilancia clínica como vigilancia, obviamente, a través de algunas mediciones específicas. Ahorita ya el profesor hablaba de los famosos, el PAFI, ¿verdad? De algunas situaciones, quizás incluso hasta gasométricas que vamos a tener que revisar. Entonces es importante pues todas las intervenciones que va a tener que realizar el personal de enfermería en forma conjunta, porque somos un equipo de trabajo, para la atención de nuestros pacientes. Entonces, en el área de urgencias, ¿qué es cuál es la secuencia que vamos a tener que realizar para evaluar a nuestros pacientes? Pues prácticamente no hay algo diferente en cuanto a otro paciente que llegue en alguna situación de gravedad. Finalmente, lo primeritito otra vez, colocar nuestro equipo de protección personal adecuado al escenario y obviamente realizar nuestra evaluación inicial, nuestra evaluación primaria, nuestra evaluación secundaria, que esto prácticamente, como les menciono, pues no va a cambiar o no tendría por qué ser diferente. Entonces, en esta evaluación inicial, una vez que tenemos nuestro equipo de protección, en esta evaluación inicial, pues prácticamente tenemos que identificar un paciente crítico y vamos a establecer las prioridades. Entonces, aquí hay dos verbos en infinitivo muy, muy importantes que tenemos que realizar, y como lo menciono, en equipo, tanto enfermería como obviamente el médico. Identificar al paciente crítico y establecer sus prioridades. Entonces, ¿cómo vamos a identificar a nuestro paciente crítico? Siempre el famoso TEP o el Triángulo de Evaluación Pediátrica es la estrategia que nos va a ayudar justamente a eso, a identificar al paciente crítico. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que es una evaluación rápida, prácticamente hacia la visualización de nuestro paciente, y no deberá demorar entre menos de los 60 segundos, es decir, en un minuto nosotros tenemos que tener ya la evaluación y decir, este paciente tiene una categorización o un lado del triángulo está afectada o las tres partes del triángulo están afectadas, entonces tenemos que valorar nuestro ARC. Entonces, obviamente, el aspecto o la valoración neurológica es lo que evalúa el lado triangular A, pues evalúa obviamente el sistema nervioso central. Entonces, esa oxigenación y esa perfusión al cerebro. ¿Qué vamos a evaluar? Si se fijan, prácticamente ahí no hay que una tomografía, ni una resonancia, ni siquiera un Glasgow. Aquí prácticamente vamos a ver nada más la reactividad que tiene el niño, si está tranquilo, si está muy irritable, cómo está su apariencia, su mirada. El llanto es un llanto consolable, inconsolable, no habla, su lenguaje es incoherente, cómo está su tono muscular, no puede caminar, lo traen en los brazos, etcétera. En el aspecto, obviamente, del lado triangular de la R, que es obviamente valoración de la respiración, otra vez, aquí no tenemos ni siquiera una frecuencia respiratoria, no nos dice cuenta la frecuencia respiratoria en un minuto, ¿verdad? No nos dice valora la frecuencia respiratoria, toma una gasometría, dime cómo están los gases, todavía ni siquiera aquí la oximetría, aquí prácticamente es ver a través pues, de los 30, 60 segundos, nosotros vamos a estar evaluando, estamos viendo respecto a la respiración, el trabajo respiratorio, si el niño respira obviamente con dificultad, y qué ruidos anormales puede tener, estridor, quejido, disfonía, una sibilancia a distancia, un ronquido, ya un ruido anormal. Y obviamente, pues está valorando si se trata de un problema, obviamente, con patología respiratoria, que podría, obviamente, que sería en nuestro caso. Y la C, obviamente, es la circulación y vamos a evaluar aquí la función, obviamente, cardíaca y perfusión de órganos otra vez, de la valoración simplemente de nuestros signos, nuestros órganos de los sentidos, en donde vamos a valorar, obviamente, el color de la piel, si hay palidez, livideces, si hay cutis marmorata, cianosis, alguna petequia, alguna equimosis, cualquiera de esas situaciones ya nos está diciendo que hay una alteración de la circulación y obviamente diríamos alteración de este lado triangular y obviamente cualquiera de los tres son signos de atención inmediata y de categorizar
Importantemente, cuando yo digo código rojo, categorizo y digo una parte del lado del triángulo pediátrico está afectado, tengo que decir estoy ante una situación de urgencia y emergencia y tengo que obviamente activar el sistema de emergencias donde incluye solicitar ayuda, importantemente. Obviamente, ¿qué voy a hacer después de hacer esa famosa valoración del triángulo pediátrico en menos de 30, 60 segundos? Y digo, tengo un niño con alteración neurológica, respiratoria y circulatoria, los tres lados están alterados y digo, este niño está en megacódigo rojo, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué más vamos y solicito ayuda, activo el sistema de emergencias y obviamente vamos a hacer también una evaluación clínica adicional si a esa evaluación triangular o de evaluación pediátrica rápida para la categorización. ¿Qué vamos a evaluar aquí? Pues prácticamente con nuestros signos vitales vamos a son el reflejo de cómo están las condiciones respiratorias o la situación respiratoria, circulatoria y obviamente neurológica. ¿Qué es lo que vamos a valorar ahí? E importantemente nos menciona que tenemos que recalcar o puntualizar, obviamente la hidratación, siempre el quinto, sexto, séptimo signo vital tiene que ser la glucosa. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar una glucometría desde el área de emergencias, tomar una glucometría, el resto de los signos vitales que ya conocemos, evidentemente la oximetría de pulso. Importantemente quisiera puntualizar aquí algo que al menos lo he visto en la practicidad del día a día, ¿no? De repente es que el niño satura o está la enfermera del triage y pronto va a urgencias y nos dice es que el niño está saturando, necesito pasarle un niño que satura al 60%, te queda así, 60%, súper mega importante. Lo habíamos comentado en la sesión pasada o en la clase pasada que habíamos tenido el gusto de participar con ustedes, en donde obviamente pues tenemos que saber justamente la fisiología o la fisiobioquímica y la fisiomecánica de la misma oximetría de pulso y reconocer, obviamente, identificar el instrumento adecuado, es decir, el oxímetro adecuado de acuerdo a la edad del niño. Recuerden que podemos tener un recién nacido ahí que llegue a parir una señora al área de urgencias en sala de choque que tiene COVID y ya llegó con el niño prácticamente afuera. No podemos decirle vete al hospital de la mujer o espérame, déjate, te subo a un covitario y la señora es positiva y nos dice sí, está positiva. No vamos a decir tampoco que no la vamos a atender. Tendríamos que obviamente atenderla y tendríamos que tener ahí oxímetros neonatales, pediátricos y bueno, del pediátrico pues hay de dedal o hay de pulsera que dependiendo de la edad del niño pues es lo que se va a requerir y es súper importante porque obviamente a veces estamos y que incluso dentro de lo que vamos a revisar nos lo marca como un parámetro obviamente de gravedad, saturaciones menores a 92% bien tomadas en un niño que no tenga alteración de la perfusión, no tiene fiebre, no tiene hipotermia, ese es un signo de gravedad prácticamente, la saturación menor a 92%. Entonces tenemos que aplicarla, tenemos que tomarla de manera adecuada y obviamente interpretarla pues bien. Si no hay una curva pulsioximétrica adecuada y no tenemos tampoco una frecuencia cardíaca o un pulso que nos esté sensando ahí al mismo tiempo, el pulso de, no sé, marca 80 y el paciente te dice que tiene saturación de 95, pues obviamente que no es real, ¿verdad? Ni un niño de 3 meses. Si te dice al revés, la saturación de oxígeno está en 60, el niño está completamente rosado, no tiene ni siquiera acrocianosis ni cianosis y trae una frecuencia cardíaca que no es acorde a la saturación ni a la curva, pues obviamente no tenemos que tomarlo como un parámetro ya real y correr y pedir ayuda, ¿no? O decir, es que le voy a pasar a este niño porque la saturación está baja. Primero hay que tomarla bien y hay que interpretarla bien. Obviamente, valoraciones rápidas de ya un problema respiratorio, pues sería la clínica de una dificultad respiratoria a través de un Silverman-Anderson, y que son obviamente parámetros meramente clínicos, con ver obviamente al paciente, puede decir tiene un Silverman de 2, 3, 4, 5, 8 o 0, entonces es una valoración clínica. Obviamente hay varios scores de progresión que están en escalas gráficas para poder obviamente ir graficando y interpretando si ese paciente está poniéndose más grave desde el punto de vista respiratorio, son scores de progresión respiratoria y obviamente el famoso SAFI y el PAFI, ¿verdad? Que obviamente son índices importantes que en pediatría vamos a tomar en cuenta para poder realizar estas valoraciones de nuestros pacientes. Entonces, súper importante pues lo que vamos a realizar desde el área de emergencias.
Entonces, otra vez, es un paciente con un problema respiratorio. ¿Qué debo valorar? Pues si ya venimos revisando que tienes 30, 60 segundos para que me digas cómo está el TEP. Después del TEP hago la evaluación inicial con esa categorización y con esos signos vitales que vamos a revisar, pero importantemente ya yéndonos al problema específico respiratorio, pues tenemos que valorar el tipo de respiración. ¿Por qué? Porque obviamente acá en las escalas o ya nos dice la enfermera tiene que incluso clasificar y valorar el patrón respiratorio. Entonces, simplemente es un tipo de respiración de Kussmaul, es una respiración agónica, es una respiración de Biot. ¿Qué tipo de respiración tiene nuestro paciente? Obvio, la frecuencia respiratoria, en donde obviamente aquí sí, dependiendo de la edad, pues tendríamos que contabilizarla en 30 segundos o en 60 segundos, nunca en menos tiempo y menos entre más pequeño esté el bebé, tendremos que hacerlo completamente en un minuto. Obviamente el ritmo de la respiración, la amplitud que tiene ese patrón respiratorio y obviamente otros signos respiratorios agregados que obviamente los vimos en la valoración inicial con el TEP, ¿verdad? Desde si la coloración, la disnea, que obviamente puede ser que la mamá no lo refiera o si es un lactantito, pues el niño no va a decir que le falta el aire. Si es un niño ya más grande, puede llegar a decirnos tengo sensación de falta de aire. Obviamente podemos observar esa diaforesis a veces excesiva que tienen estos pacientes, puede llegarnos o tener periodos de apnea y obviamente algún ruido anormal o la tos. Entonces es ya prácticamente una valoración del patrón respiratorio. Evidentemente todo niño tiene que tener sus percentilas a la cabecera del paciente para poder interpretarlas de manera inmediata. Entonces no vamos a ir a checarlas al Harry Lane, no vamos a ir a buscarlas a algún otro lado, prácticamente tomamos los signos vitales, están en la cabecera del paciente y nosotros podemos interpretarlos. Esto es súper importante que todo paciente crítico, todo paciente que nos llegue con un problema de COVID, que se va a hospitalizar, ya sea área COVID o área COVID pediátrica de intensiva, pues obviamente requiere percentilas a la cabecera del paciente en base a la talla. Entonces hay que medirlos, ¿verdad? Idealmente tendríamos que medirlos con podiómetros o con estadiómetros adecuadamente, porque 5, 7 centímetros o una talla incorrectamente tomada, pues obviamente también vamos a tener percentilas inadecuadas. Y evidentemente, pues lo que mencionábamos de los oxímetros, ¿verdad? Que tenemos que tener un oxímetro adecuado para cada grupo de edad y obviamente poder interpretarlo de la siguiente manera. Entonces, nuestra saturación, de hecho, objetivo, cuando vamos a dar lo de la terapia de oxigenación, pues obviamente tendrá que ser de 92 hasta 98. Entonces, el rango normal podemos referenciarlo, que es 95-99. Nuestro objetivo va a ser 92-98. Algunas literaturas hablan de 92, 95, 92, 97, como metas oximétricas. Y obviamente la clasificación ya de la hipoxemia, pues hablamos por la pura saturación de oxímetro, bien tomada, bien interpretada, ¿sí? A lo mejor aquí este es un adulto, ¿verdad? Que nos está diciendo que tiene 72 de frecuencia cardíaca y tiene una saturación de oxígeno de 97. Obviamente se observa una curva de pulso oximetría y bueno, es concordante la curva, la saturación y la frecuencia, el pulso que nos está referenciando. Y la vamos a clasificar como hipoxemia leve de 91 a 94, moderada de 86 a 90, y hablaremos de hipoxemia severa por pulso oximetría, ¿sí? Por pulso oximetría cuando es menor a 86. Y bien, pues entonces empezamos a ver varios de los esquemas que obviamente les comento y obviamente con autorización también de la autoría para poder hacer la publicación o poder presentar yo estas gráficas y este material que tienen aquí en la guía para atención del paciente con COVID. Entonces, de hecho, ellos aquí prácticamente lo mencionan que tienen para atención en el área de urgencias el consultorio 3. Espero que, bueno, veo que obviamente están aquí las autoridades de enfermería. De verdad, siempre de los siempre, por los siglos de los siglos, nunca tienen que vernos ni como un enemigo ni como un obstáculo. Siempre hay que vernos como una oportunidad, como seres humanos que somos, como profesionales y además con esa gran oportunidad de poder trabajar en equipo para poder hacer las cosas obviamente mejor con nuestros niños. Y voy obviamente a que, pues bueno, si ustedes conocen el consultorio número 3 y si no, pues hay que ir a darnos una vuelta.
A mí me ha tocado, y no me dejarán mentir por ahí algún personal de enfermería, que obviamente pues pasando por ahí a veces, es más, la enfermera es quien está atendiendo sola a los pacientes. Son las 7 de la noche y no hay médicos en el área de urgencias. Entonces, de ninguna manera, en ningún momento, un área de emergencias de un hospital tiene que quedarse sin personal o sin equipo de trabajo. ¿Quién es el equipo de trabajo? Enfermería, a lo mejor el becario, el camillero, la enfermera, el urgenciólogo, todos. Entonces, obviamente se requiere de que estemos todos. A veces está la enfermera y yo he visto, obviamente, cómo, pues bueno, ¿y qué hago? ¿Lo canalizo, le pongo, le hago, no le hago? ¿Qué le vamos a hacer? Necesitamos de ser un equipo de trabajo. Entonces, ese consultorio número 3, de verdad, pues súper, tenemos que establecer. Sabemos a nivel nacional, a nivel mundial, se sabe cuáles son los lineamientos, las guías, las pautas, lo que se tiene que hacer. El problema es que todo eso se tiene que individualizar o adecuar a cada uno de nuestros hospitales, a cada una de nuestras áreas. Yo no estoy diciendo que tengamos que reconvertir todo un hospital o que pedamos un hospital COVID, que no lo hagan así con una varita mágica. Evidentemente eso implica muchas cosas, pero con lo que tenemos, yo creo que podemos organizarnos para poder atender bien a nuestros pacientes, si nos dejamos de quizás estar con esas controversias, ¿no? Entonces tenemos ya lineamientos y hay pues lineamientos para poder hacer las cosas, más sin embargo, pues sí falta en dónde, cómo, cuándo y a qué horas y quién lo va a hacer. Entonces aquí, por ejemplo, pues nos mencionan que prácticamente desde el área de emergencias tiene que haber un equipo de atención y obviamente aquí está el personal de enfermería, que aunque aquí a lo mejor está con letras minúsculas, pues es uno de los personajes importantes en la atención de estos pacientes. Entonces, se tiene que hacer la valoración al paciente en el área de emergencias y bueno, pues no vamos a ver prácticamente aquí la tarea es valorar aquí, bueno, no, me voy a brincar porque obviamente no vamos a ver todo el flujograma ni de los casos leves, ni mucho menos. Nos pidieron que obviamente vayamos a revisar prácticamente la atención de un paciente grave, ¿no? Entonces, ya la clasificación o los criterios para decir que es un paciente sospechoso y si obviamente es sospechoso y está con algún criterio ya de gravedad, pues tenemos que establecerlo. Y entonces nosotros tenemos que buscar ahí, desde ahí, responsables somos todos y obviamente con nuestro equipo de protección, vean, en nuestro equipo de protección que debemos de portar y obviamente identificar estos famosos datos de alarma y de gravedad, que vean, pueden ser tanto oximétricos, ya obviamente aquí ya tenemos una medición de la presión arterial, que también requerimos el equipo necesario para tomar la presión arterial de los pacientes y ustedes saben perfectamente que se requieren de brazaletes de diferentes tamaños porque tenemos niños de diferentes tamaños, ¿sí? No incluso por edades, sino por tamaño del niño, ¿sí? O por peso, por constitución. Entonces, súper importante, obvio, la saturación de oxígeno, datos clínicos como la misma disnea, exacerbación del síntoma cardiorrespiratorio de un enfermo ya crónico, por ejemplo, ya es un niño que tiene alguna comorbilidad cardiorrespiratoria, pero está exacerbada su sintomatología, ya es un signo de gravedad ante un niño que ya tiene sospecha, ¿verdad? Y obviamente la saturación de oxígeno, es otro signo de gravedad, ¿verdad? Aquí menor a 90 no lo marca como gravedad. Más adelante en algunos cuadros, incluso así también está en la literatura, que por debajo de 92% ya como tal la saturación bien tomada y obviamente de una manera pues bien interpretada, menor a 92, significa que el paciente es un criterio obviamente de gravedad. Abundantes secreciones orofaringeas o respiratorias, alteraciones del estado de conciencia, la frecuencia respiratoria alterada, que para eso estaban las percentilas. Ahora, también la oximetría y la taquipnea o el estado neurológico de la misma irritabilidad, sobre todo en un niño, que obviamente es uno de los datos que sustituyen a esa cefalea, ¿verdad? Porque el niño no nos va a poder decir que le duele la cabeza, pero está muy irritable. Evidentemente, esos tres signos, la irritabilidad o el estado neurológico y la frecuencia respiratoria y la oximetría de pulso, aguas. Siempre procuren revisar de manera conjunta porque la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y el estado de conciencia o la irritabilidad pueden ser modificados simple y sencillamente porque el niño te llega con 40 de temperatura, ¿sí? Entonces es importante que al momento que identificaste que el niño tiene fiebre, tengamos que empezar a dar una terapia antitérmica, medioambiental o control térmico más un antitérmico. Obviamente puede ser vía oral, puede ser por vía rectal, que tengamos disponible y obviamente
una vez que se controla la temperatura alta, pues obviamente poderlo interpretar, porque obviamente pues trae 40 de temperatura y es un niño de 4 meses, pues va a respirar casi 60 veces nada más por la frecuencia, por la temperatura. Va a estar súper irritable y súper chillón, además, porque aparte porque tiene esa fiebre elevada. Entonces, súper importante en la interpretación de esos signos o síntomas. El vómito, la diarrea persistente es un signo de alarma y de gravedad. Hipotensión, de hecho, en los niños o la mayoría de los pacientes pediátricos que yo he visto que de primera intención, ¿no? Que me los han referido, que alguien más ya dijo que tenía o que era sospechoso por estar en contacto con alguien. De los niños que hemos revisado en los servicios de emergencias, prácticamente que han dado positivos han sido síntomas gastrointestinales y obviamente tienen diarrea y pueden estar con diarrea sanguinolenta, que obviamente aquí, pues sí, también hay muchas cosas diferentes a lo que es una disentería febril, por ejemplo, por Shigella, ¿no? Entonces, sí hay varias categorizaciones o varias cosas que nos hacen pensar en que no es ni Shigella ni tampoco va a ser amiba. Y obviamente ante la sospecha ya, porque tú dijiste, tiene fiebre, tiene tos, tiene disnea, más alguno de estos y trae tu niño diarrea con moco y con sangre, pues ya prácticamente si tiene estos otros no vamos a decir que tiene tamoeba histolítica o que tiene otro tipo de agente infeccioso, ¿no? Entonces, pero es súper importante pues que este vómito diarrea persistente se tome como un signo de alarma y gravedad y que debemos identificar todo este personal desde el área de emergencias. Obviamente, la presión arterial, ¿verdad? La presión arterial que tengamos que obviamente también presentilar y descontrol con la glucosa. Entonces, siempre de los siempre es ese quinto, sexto, séptimo signo vital. Recuerden que hay que tomarlo y se llama glucometría. Entonces, una vez que ya vamos ahí en el flujograma, prácticamente otra vez nosotros nos vamos a esta parte donde vamos a ver a un niño que está con sospecha de enfermedad moderada o grave y que además, bueno, pues nosotros lo tenemos allí en el área de urgencias y tendremos que tener nuestro consultorio 3 no puede ser un área de choque. O sea, el consultorio 3 que mide no sé cuántos metros, pero apenas cabe una camilla y una persona y nada más, o 2 personas ahí y está además un escritorio, no podemos considerarla como área de choque, ni pediátrica, ni para empezar es para los dos, para pediatría y para adultos es el mismo consultorio 3 hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ese consultorio 3 no puede ser un área de choque. Yo creo que todos, como profesionales de la salud, sabemos que debe llevar un área de choque para atender, obviamente, a un paciente crítico, ¿verdad? Y ahí, obviamente, en esa área vamos a evaluar y a clasificar, que para mí, obviamente, o yo considero que no debe ser ese famoso consultorio 3 y debe de establecerse a la de ya, porque obviamente cada vez nos van a llegar más pacientes. Y bueno, hasta ahorita no nos han llegado pacientes críticamente enfermos. De los 3 pacientes que han llegado a mi hospital general, que han requerido terapia, bueno, que han requerido intubación o que han tenido alguna manifestación de gravedad y que se intubaron, los 3 han fallecido, es decir, la mortalidad está al 100% 3-3, ¿verdad? De esos pacientes. De lo demás, pues faltaría revisar muchas situaciones epidemiológicas respecto a lo que ha sucedido en nuestras áreas pediátricas, que a comparación de los adultos, pues prácticamente estamos con muy poca ocupación respecto a medicina interna y al área de urgencias de adultos, ¿no? Entonces, tenemos aquí estos escenarios, ¿verdad? De gravedad, dijimos las dos situaciones de gravedad que vamos a revisar, pues prácticamente en COVID podrían ser problemas respiratorios o cardiocirculatorios. Entonces, vamos a ver que aquí prácticamente un niño que esté con un problema respiratorio que no sea grave y que no esté chocado, necesitamos, nuestro objetivo es mantener arriba la saturación de 92, tener ya una vía periférica y tomar unas muestras sanguíneas, aquí como ya parte de la acción de enfermería y de ese equipo, ¿verdad? Porque tenemos que categorizar, valoramos, categorizamos y aparte tenemos que decidir y tenemos que ejecutar y volver a revisar lo que estamos haciendo no es una papa caliente. A mí me han dicho 2 o 3 veces y de hecho uno de los niños que llegó graves lo traían de Jerez, lo traían con un CPAP y llega el paciente, no, es que así pasan directamente, pero ¿por qué? No, es que sí pasan directo porque ya son positivos o porque ya traen una prueba, sí, pero estamos en el área de urgencias. De aquí a que lleguemos al área que tienen asignada para el CAI pediátrico, es pasar un pasillo, llegar a un elevador que nomás funciona a veces y luego subir al piso y luego entrar y luego es un proceso que todavía puede llegar a tardar o a demorar minutos
y que obviamente nosotros en el área de emergencia, o sea, puede llegarte ahí el paciente extubado, o puede ser que venía de traslado y te dicen que venía estable y ahí se va a extubar, o a lo mejor se les extubó en el camino, o a lo mejor no sabías que te iba a llegar y te llega y ahí está en paro, no puedes decir vamos a resucitarlo allá arriba al área de COVID, ¿no? Entonces eso de verdad es algo muy importante y tendremos que establecer el qué vamos a hacer y el dónde y con qué, ¿verdad? Entonces, yo creo que el con qué sí hay, o sea, evidentemente laringoscopios, sí están las cosas. ¿Dónde? Pues quizás guardadas en los cajones, en algún lado, pero yo aseguro que sí están. O sea, recursos sí hay. Al menos materiales, pienso que sí están, nada más hay que acomodarlos. Humanos también, hay que redistribuirnos y hay que trabajar. Y obviamente algunas cosas o detalles sí, obviamente faltan todavía, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que hacer aquí? Bueno, pues obviamente además de todas estas cosas, ya tomar incluso algún gabinete, laboratorio, y obviamente en el paciente que también tiene o que ya es clasificación con un SDR, está grave y además tiene choque, pues en ese ya, miren, tenemos que asegurar la vía aérea. Entonces, desde el área de emergencias, desde tu área de choque, debes de estar con tu equipo de protección con un EPP3, ya con todos estos aditamentos, y además, pues manejar el choque, manejar la vía aérea, ya tenemos que intubarlo ahí, no podemos decirle, niño, espérame, vamos a llegar al área COVID, ¿no? Entonces, importantísimo, reconocer factores de riesgo para enfermedades complicadas o que el paciente con COVID, ya sospechoso o confirmado, pueda tener problemas de gravedad. Y todos estos niños con comorbilidades respiratorias, de inmunocompromiso, alguna enfermedad crónica, ya sea renal, metabólica, cardiológica o cardiópatas, obesidad, la misma hipertensión, puede ser que se requiera obviamente se debe de identificar siempre a estos niños con estos factores de riesgo para enfermedades graves y ya como tal, pues tener esa consideración. ¿Cuáles son los signos tempranos de gravedad o que nos indican pues esa alarma en un niño con un problema de respiratorio por COVID? Obviamente, la dificultad respiratoria a través de nuestro Silberman, niño que se queja, niño que se aleja, ¿verdad? Entonces, ese famoso Silberman donde va el quejido, el aleteo, la retracción, los tirajes, pues obviamente son datos de dificultad respiratoria. La frecuencia respiratoria identificada, cuantificada, como contabilizada en prácticamente todo un minuto, y obviamente sin que el paciente obviamente tenga fiebre. Claro, no quiere decir que teniendo fiebre no le voy a contar la frecuencia respiratoria. Hago la valoración completa y digo, trae 60 de respiratoria con 40 de temperatura y 200 de cardíaca. Trae 38 de temperatura, le bajó a 180 la cardíaca y tiene una frecuencia respiratoria de 40. Prácticamente te baja, no sé, un rango importante, tanto la cardíaca como la respiratoria. Fiebre persistente por más de 3 días es un signo de gravedad temprano. Obviamente, alteración del estado de alerta, alteraciones hepáticas y cardíacas, el puro grupo de edad menor de 3 meses, obviamente datos de choque, ¿verdad? Con hipoperfusión tisular, desde la irritabilidad o alteración del estado de alerta. El niño puede ser que esté irritable o que ya esté somnoliento o soporoso. El llenado capilar, obviamente, prolongado mayor a 3 segundos, alteración de la coloración y la temperatura. Entonces, color y calor. Entonces, temperatura y la coloración es una parte importante que hay que revisar de la piel del niño para darte cuenta que tiene datos de hipoperfusión tisular, y obviamente hay que checar la presión arterial para ver si está compensado o no está compensado. Si el niño aún mantiene la presión arterial en rangos de normalidad, pues podemos hablar que está chocado pero con algo de compensación, y si el paciente ya está hipotenso porque tienes una presión arterial sistólica por debajo de la percentila 5 o 2 desviaciones estándar debajo para la edad, obviamente ese niño tiene hipotensión arterial. Entonces, vómito, diarrea persistente, signo o síntoma, les digo, ¿qué niño no pueda llegar a emergencias? Bueno, excepto de los traumatizados, ¿verdad? Que van a llegar con una fractura de cráneo, de cabeza, de cráneo, de una extremidad, un trauma de abdomen, los accidentados, pero la mayoría de aquí a varios meses nos van a llegar con estos signos y síntomas: fiebre, diarrea, vómito, tos, gripa, catarro, conjuntivitis, y pues prácticamente, simple y sencillamente por ser un niño y tener esos datos, ya entraría como un paciente sospechoso siempre y cuando haya estado en contacto con un positivo. Pero el problema de contacto con positivos o no, o portadores asintomáticos, o problema porque epidemiológicamente tenemos un verdadero descontrol, o más bien no tenemos una buena vigilancia, ¿verdad? Alteraciones neurológicas y alteraciones de la glucosa. Entonces,
Identificamos esos signos de alarma clínicos, ¿verdad? Y aparte también, ya que el niño, tú lo ves y al verlo dices, tiene dificultad para respirar, pero si necesitamos decir que además tiene una insuficiencia respiratoria o tiene una inestabilidad hemodinámica, pues necesitamos obviamente tener algunos índices. Y aparte de los datos que vean, siguen siendo clínicos inicialmente, el quejido respiratorio es un signo de extrema gravedad, la retracción generalizada de los tirajes intercostales supraclaviculares, la cianosis central, el aleteo y el boqueo son signos de gravedad, son signos de evidencia clínica de dificultad grave. Ahora, sí tiene dificultad, pero estos son de gravedad, ¿sí? Y de inestabilidad hemodinámica. Entonces tendríamos un niño que lo tenemos con una FiO2 mayor al 60% y no logra subir arriba de 92, ya desde ahí decimos, este niño tiene una dificultad respiratoria grave. Obviamente el PAFI, ¿verdad? Que les comentó ahorita el compañero, el profesor, y obviamente un PAFI menor a 250 ya es un signo obviamente de gravedad. Y datos otros clínicos, los que ya mencionábamos, y aquí incluimos obviamente ahora un compromiso a nivel renal. Si un paciente va a estar hipotenso, va a tener compromiso de hipoperfusión, pues el riñón nos va a empezar a dar problemas y es a través de la oliguria, ¿verdad? Que nos va a manifestar esa situación o ese problema de hipoperfusión a nivel renal. Entonces, los criterios de gravedad, ¿verdad? Para enfermedad por COVID-19, vean aquí prácticamente enfermedad grave, tenemos simple y sencillamente esa saturación debajo de 92, el PAFI menor a 300, la disnea y la taquipnea, pero vean, signos o criterios de enfermedad grave, y acá son signos o criterios de una neumonía grave. Entonces, aquí tenemos varios, además de la frecuencia y lo que le hemos estado comentando, prácticamente son datos clínicos, pero agrega ya aquí una radiografía con un infiltrado pulmonar anormal, algún dato de compromiso hemodinámico y aparte también alguna auscultación ya con ruidos respiratorios anormales. ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería? Ok, dos problemas principales que vamos a tener con el paciente COVID críticos, que sería el estado hemodinámico y el respiratorio. ¿Qué acciones vamos a tener que hacer por parte del personal de enfermería para dar el soporte ventilatorio y la permeabilidad de la vía aérea del niño? Prácticamente lo tienen documentado, este es prácticamente un copy-paste ahí de la presentación de la guía que se tiene, y obviamente que ha sido trabajada y elaborada, como lo digo y lo reconozco, por personal obviamente de enfermería de nuestro hospital general. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Obviamente, administrar el oxígeno, monitorizar qué es lo que sucede con la colocación o no de un aditamento para la oxigenación, ver el patrón de la respiración, ya mencionábamos la frecuencia, el ritmo, etcétera, estar vigilando clínicamente el color, ¿verdad? La cianosis es un punto importante, auscultar los ruidos respiratorios, y bueno, pues llama la atención toda la mayoría de las notas cuando nos portamos el traje del Teletubby, prácticamente todo el mundo en las notas dice, no, es que campos pulmonares no se escuchan porque tenemos por dificultad por el equipo de protección. Entonces, pero bueno, es parte de la auscultación que tenemos que realizar, valorar esa situación, mantener siempre libre la vía aérea, estar aspirando las secreciones, mantenerlas fluidas, saber que es una medida de contacto que hay que tener importantemente para evitar la contaminación o el contagio, perdón, la fisioterapia pulmonar cuando esté indicada, ¿verdad? Y obviamente el control de las gasometrías. E incluso pues ya prepararse con su equipo médico también para decidir y elegir obviamente los calibres, los tamaños, los tipos de las cánulas oro o nasofaringes que se van a colocar, fijar y asegurar el tubo endotraqueal, ya con su radiografía de control, estar al pendiente de la radiografía de control. De verdad, créanme los chicos que enfermería a veces, o los médicos, no, ya usa el catéter o ya esto, y no, es que ya le tomaron la radiografía de control, siempre son nuestro grillito, son nuestra conciencia, y a veces aunque pareciera que medio nos odiamos, no nos odiamos, sino todo lo contrario. Entonces siempre nos están retroalimentando y no dejen de hacer esas cosas, eso es importantísimo siempre, trabajar en equipo y estarnos comunicando. Entonces, ya mencionábamos que hay que verificar, obviamente, que haya una ventilación o una entrada de aire de manera simétrica y si el paciente está, obviamente, intubado, pues estar vigilando y valorando, anotando, registrando las lecturas del ventilador mecánico, valorando, pues es que se le aumentó tal parámetro en estas condiciones por esto. Entonces,
siempre, de verdad, eso es otra de las cosas muy importantes y otro reconocimiento, porque siempre si yo quiero saber qué pasó con un paciente, lo primero que hago no es ir a ver el expediente, y no porque no haya confianza médica o que yo no confíe en qué hizo mi compañero, qué hizo, qué no hizo. Simple y sencillamente pregunto a mamá, pregunto a enfermería, tráigase su hojita, dígame qué anotaron, qué fue lo que pasó, y ahí anotan siempre. Sigan haciendo eso porque eso es algo súper importante, ¿sí? Y no dejen de hacer esa acción tan importante. Bueno, ok, desde urgencias. Esto puede requerirse desde urgencias, o sea, yo no me he brincado ya a la terapia intensiva porque todo esto puede ser que se requiera desde el área de urgencias. Claro, urgencias y terapia, pues prácticamente deberíamos estar haciendo estas situaciones. ¿Qué tenemos que hacer ante ese niño que tiene ese problema respiratorio? Pues obviamente dar la oxigenoterapia como pilar importante. Es una oxigenoterapia escalonada. ¿Qué tenemos que hacer en esta famosa terapia escalonada de la oxigenación? Ahora bien, se sabe pues que incluso antes de pronar un paciente o ya las estrategias de pronación, en los niños se puede y se debe, sí se puede y sí se debe. Hay indicaciones precisas para realizarlo y hay momentos precisos para realizarlos, y como acaba de mencionar el compañero también, o sea, tú pronas un paciente y tienes que estar prácticamente, o sea, ahí debería estar siempre el equipo médico de forma continua, equipo médico, enfermería y médicos conjuntamente, ¿sí? Estamos hablando de un paciente crítico. Tampoco yo estoy diciendo que nos quedemos en el área COVID con el niño que tiene puntas nasales, que satura 94%, que está jugando arriba de la cama y que tengamos que estar ahí. También hay que evitar la exposición prolongada, e incluso con el que sí tengamos que estar con el traje y con todo el equipo de protección 3 y que tengamos que estar ahí, el equipo, yo abogo porque las horas que tengamos que estar ahí sean obviamente minimizadas y que tengamos un rol para atender a nuestros pacientes. Entonces, respecto a esto de la oxigenoterapia, nuestra meta es 92-98, algunas literaturas mencionan 92-95, 92-97. Nuestro paciente tiene que estar saturando arriba de 92%. Obvio, con la nareta limpia, seca y lubricada. O sea, si el niño tiene la nariz llena de mocos, está con obstrucción nasal, con constipación nasal, pues evidentemente esto te puede estar dando saturaciones en el pulso oxímetro de manera anómala. Entonces, nosotros tenemos estas tres estrategias y bueno, ahorita ya vimos la clase magistral del experto respecto a lo de la ventilación mecánica. Y aquí lo que yo quiero comentar en esta terapia escalonada, y que bien lo mencionó, son estrategias les han funcionado ya en la evidencia clínica en los pacientes que han sido atendidos. Y bueno, prácticamente no deberemos demorar mucho tiempo. Vean, prácticamente si nosotros tenemos a un niño con cánula nasal de alto flujo, lo vamos a poner, tiene dificultad respiratoria, tiene criterios de una situación problemática a nivel respiratorio y satura menos de los 92%. A veces, ok, pones las puntitas nasales, lo ideal es, o sea, el aporte es para que tengan los pacientes en esta oxigenoterapia, obviamente ya este aditamento que es prácticamente una colocación de una cánula nasal de alto flujo, 30 minutos, o sea, en 30 minutos si tu paciente no mejora, prácticamente, bueno, 30, 60 minutos, si tu paciente no mejora con tu cánula nasal de alto flujo, pues prácticamente tienes que escalonar a una ventilación mecánica no invasiva. ¿Cuánto tiempo lo vas a dejar en una ventilación mecánica no invasiva o con CPAP, verdad? Pues lo vas a dejar no más de 120 minutos, o sea, si a la hora y media, o sea, vean, aquí son 30 minutos, aquí es el doble, una hora, ¿verdad? 60 minutos. Y o el doble, si nos vamos a 60, que sería el máximo para decir, bueno, vamos a aguantar algo a ver si mejoró, pero no ha mejorado del todo, 60 minutos nos esperamos. Ok, acá igual, 60 minutos o vamos a esperarnos 120 minutos. Si ya pasó este tiempo y el paciente no mejora, pues prácticamente tendremos que pasar a la otra fase de la oxigenación, que sería obviamente la ventilación mecánica con intubación precoz. Y no, obviamente, bueno, intubación precoz tampoco quiere decir que llegó saturando al 60 con la nariz tapada, con estado franco de choque, y yo ya fui a intubarlo rápidamente, ¿no? Entonces, a menos de que, bueno, esté en apnea o esté en paro, bueno, pues allí habrá otra indicación para intubar al paciente, pero no se refiere a pues que hay que intubarlo precozmente para evitar esas progresiones, ¿no? Que a todos vamos a intubar.
Entonces es pues importante el aporte obviamente de la oxigenación que tenemos que tener para nuestros pacientes y pues va a tener que ser una pauta escalonada, ¿sí? Esto es importante. Entonces, la mayoría, como hemos mencionado en pediatría, son situaciones leves, ¿verdad? Pero es recomendado, son recomendaciones el utilizar obviamente esta terapia con cánula nasal de alto flujo inicialmente, para los niños que tienen datos ya de dificultad e insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces se recomienda ya, ya tiene clasificación, o sea, ya el niño tiene insuficiencia respiratoria porque tiene un SAFI menor de 267, ya con FIO2 de menos de 40, de menos de 0.4, y obviamente este niño deberá ser sometido a una cánula nasal de alto flujo. Saber que, claro, ya aquí el riesgo de contaminación de aerosoles y todo esto pues existe y que tenemos que tener ese equipo de protección y pues lo ideal o la programación para tener su cánula nasal de alto flujo es que sature por debajo entre 92 y 97%, así se programa y esa es la meta ideal. Y obviamente en caso de que no mejore pues se tiene que escalonar, ya dijimos, a ventilación no invasiva o a intubación, dependiendo lo que tengamos. Nunca se debe retrasar, obviamente, esa intubación, si el paciente así lo requiere, vean en tiempos, 30, 60 minutos, o sea, el paciente no mejoró, tenemos que escalonarla. Entonces podemos escalonar, obviamente dijimos, al CPAP o a la ventilación mecánica no invasiva, o se puede elegir desde como primera línea, ¿verdad? También en lugares donde tampoco tenemos un niño con problema de insuficiencia respiratoria, sus índices obviamente están anormales, pues podemos decidir ya desde ahí poner, si se cuenta con la ventilación no invasiva, pues obviamente es la recomendación, ¿no? Entonces, utilizamos la ventilación no invasiva, hay mayor riesgo de contaminación de aerosoles, como ya lo estamos mencionando. Obvio, tenemos que tener habitaciones adecuadas y equipos de protección adecuados. Y bueno, aquí también otra observación, de repente nuestra área COVID pediátrica nos hablan de que hay filtros EPA, de que hay filtros en las habitaciones, pero en realidad entre área de sospechosos y positivos no está esa separación y pues tenemos que tener el equipo de protección, los que estamos adentro y los que estamos en área de sospechosos, y a lo mejor pues no ser el mismo, no debería de ser el mismo personal que esté con el área. Imagínense una enfermera con un paciente crítico, intubado, y atender a otros dos sospechosos afuera o bueno, ahí en el área del CAI, ¿no? Bueno, entonces nunca debemos retrasar la intubación si nuestros índices de oxigenación prácticamente no mejoran en un tiempo de, vean, 60 a 90 minutos. Entonces ya lo en cánula, vamos a la ventilación no invasiva, no mejora el paciente, pues no demoremos más y habrá que obviamente realizar una intubación. Idealmente, pues esto tampoco es recomendable y cuando se utiliza, pues se recomienda que se tenga obviamente el filtro adecuado para evitar riesgo de contagio, ¿no? O de contaminación aeroambiental. Y bueno, pues ya si vamos a intubar al paciente, también hay una serie de recomendaciones y de indicaciones para realizar este procedimiento. Y vean, pues prácticamente tenemos, si después de esos 60, 90 minutos, otra vez nos vuelven a recalcar de nuestra ventilación no invasiva, el paciente no mejoró clínicamente ni sus índices de oxigenación, el paciente tiene que ser intubado. Otra vez con todo su equipo de protección para este tipo de procedimientos y vean idealmente pues todo lo que debe de contar. Les digo, quizás no tenemos ni tenemos ECMO, ni bafos, ni tenemos tampoco esos ventiladores que recién acaban de llegar al Seguro Social, que ya tienen ahí para su toma de gases y muchas cosas más, pero con lo que tenemos creo que sí podemos obviamente también atender a nuestros pacientes. Entonces, claro, se recomienda que haya un equipo y lo otro, ¿verdad? Aparte de todas esas situaciones, pues que el equipo esté funcional, jóvenes, de verdad, compañeros, ha habido situaciones, no son muchas, pero eso es a lo que yo siempre he llamado que tenemos que hacer una famosa retroalimentación, un debriefing,
de cada uno de nuestros pacientitos. Les digo, han sido 3 y de los 3 todavía no podemos realizar un análisis de qué es lo que sucedió y yo obviamente estoy abierta a que enfermería también nos retroalimente de, bueno, doctora, pues es que también esto y esto y esto y esto y hacer una lista de sugerencias, una revisión de los casos y obviamente hacer un plan de acción para lo que viene, porque creo que estamos a punto de que nos van a llegar obviamente más pacientes. Bueno, ¿cuáles son los criterios de traslado o de ingreso a la terapia intensiva? Comentaban ahí ¿no? Los objetivos, ingreso y egreso, ¿verdad? Pues prácticamente los de egreso van a ser los contrarios ya cuando el paciente ya esté estable y cuando ya tengamos, bueno, epidemiológicamente también, ahí idealmente deberían ser otra prueba, ¿verdad? Para decir está negativo o tener una disposición epidemiológica a dónde los vamos a pasar. Pero bueno, criterios de ingreso, pues claro, inestabilidad hemodinámica, a pesar de que nosotros ya le hicimos una expansión de volumen, ¿sí? Ya le pusimos, el paciente sigue hipotenso, sigue con compromiso de hipoperfusión clínica y gasométrica, pues el paciente tiene que ser enviado a la terapia intensiva. Pero entonces vean que también se tuvo que haber hecho ya una acción en un área que dijimos área de choque en urgencias. Entonces necesitamos también ese espacio, ¿verdad? Para poder realizar esas acciones. El requerimiento de si el paciente ya requiere aminas, ¿verdad? Tiene que ir a la terapia intensiva. Si obviamente ya se corroboró por ecocardiografía que hay una afección miocárdica y de hecho desde de los servicios de emergencia se recomienda que se hagan los famosos ecocardiogramas cuando así lo tenga indicado el paciente, ¿verdad? Alteración del estado de la conciencia, que no mejore después de que nosotros ya hicimos el tratamiento inicial, que requiera soporte respiratorio superior a oxigenoterapia con cánulas nasales, ya si que requiere de cánulas de alto flujo o ventilación invasiva o intubación, el paciente tiene que ir a la terapia intensiva. Signos de disfunción de 2 o más órganos que no respondan o que no muestren mejoría después de que nosotros dimos tratamiento sintomático e inmunomodulador, pues tenemos que mandarlo a la terapia intensiva. Entonces, prácticamente debimos haber hecho algunas otras acciones. Luego, ¿qué escenarios podemos tener ahí? Pues prácticamente un escenario en el que un niño tiene datos ya de una insuficiencia respiratoria. Entonces, el paciente es un caso probable o confirmado, pero ya ingresó. ¿Por qué ingresó? Porque los criterios que acabamos de mencionar. Y obviamente, pues tiene datos de insuficiencia respiratoria, tiene un PAFI menor a 250, está con datos de choque, o tiene un choque séptico, tiene choque cardiogénico, hay disfunción de 2 o más órganos y tiene además una coagulación intravascular diseminada, hasta hoy hemos hablado de esta, y entonces vean prácticamente este paciente ya lo tenemos en la terapia intensiva. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente manejar fluidoterapia, manejo hemodinámico y ventilatorio. Entonces, manejo hemodinámico, ventilatorio, les comento, todo esto está ahí en la guía, porque obviamente, pues, si ven la diapositiva, dicen, no, pues, chida, ¿no? Con más de 10 ahí, y pues para analizarlas, de verdad, incluso se requiere de una guía. No puedes saberlo todo siempre, o más bien nunca lo sabremos todo, y siempre requerimos de una guía, que eso es una guía y hay que revisarla y hay que traerla. Siempre será más confiable la tinta más débil que la memoria más brillante. La necesitas contigo, ¿sí? Necesitamos tener la certeza de que estamos haciendo las cosas bien y no es pecado revisar la guía, ¿verdad? Porque para eso es, para que sea tu guía, ¿no? Sí es de bolsillo y para traerla en la bolsa, pero también para sacarla y revisarla cuando sea necesario, ¿verdad? Entonces, ya prácticamente este niño que tiene todas esas consideraciones, claro que requiere de un manejo y una vigilancia adecuada, tanto clínica como hemodinámica, o hemodinámica a través de monitorización no invasiva o invasiva, de un paciente que está críticamente enfermo. Estos ya son los parámetros ventilatorios iniciales, que bueno, aquí ya también el compañero o el profesor que me antecedió, pues prácticamente ya lo manejó perfectamente. Las intervenciones de enfermería para el apoyo hemodinámico, ¿qué tiene que hacer la enfermera? Entonces, ya dijimos cuál niño va a ir a la terapia intensiva, tiene tales criterios, entra a la terapia intensiva. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Cuáles son las intervenciones que tiene que hacer enfermería? Monitorizar y detectar signos tempranos de un compromiso hemodinámico. ¿Cuáles son? Pues prácticamente los conocemos o los tenemos a la cabecera del paciente y debemos estar sobre de ellos y anotándolos y revisándolos, ¿no? La presión venosa central, la presión media de la vía aérea, etc. Vigilar y registrar el estado de conciencia a través de las escalas de Glasgow, algún estado, el cambio del estado neurológico estaba así, ahora está así, las pupilas estaban así, ahora están así. Vigilar las condiciones de aporte de oxígeno tisular, revisando obviamente la hemoglobina, el gasto cardíaco y obviamente los niveles de la presión arterial de oxígeno y la saturación del mismo.
signos, observar los signos de hemorragia y de posibles fuentes de pérdida de volumen, o sea, ¿dónde está sangrando nuestro paciente? ¿Por qué sigue chocado, no? Monitorizar siempre los aportes tisulares de oxígeno que le estamos poniendo nosotros a nuestro paciente, determinar con fórmulas, obviamente, de manera conjunta, como les digo, con el personal médico, el consumo de oxígeno, obviamente, comprobar las respuestas, o sea, es un ciclo de evaluación, decisión, acción. Ok, ¿qué voy a evaluar? No, ya lo evalué. ¿Qué tiene? Ah, pues ahora digo, tiene esto. Lo categorizo. Y ya que lo categoricé, pues le tengo que hacer esto. Una vez que ya le hice, ¿ahora qué? Pues ahora tienes que revisar qué pasó con lo que le hiciste, porque de verdad es un ciclo de evaluación. De nada sirve que empieces el ciclo, pero no lo termines. ¿Sí? Y como nunca termina un ciclo, pues da la vuelta, ¿verdad? Siempre es evaluar, decidir, actuar, evaluar, decidir, actuar. Y eso va a ser siempre, y yo creo que en todo, incluso en las acciones que tengamos que hacer con los pacientes y hasta en la vida, ¿no? Es importante realizar, obviamente, esos. Y claro, controlar los signos precoces y valorarlos de respuesta inflamatoria sistémica, estar al pendiente de ellos, la fiebre, la taquicardia, la taquimnea, las alteraciones en la biometría hemática, la alteración de los leucocitos, ¿verdad? Tanto la leucopenia, linfopenia o leucocitosis son importantes. ¿Qué otro escenario podemos tener? Pues un niño con sepsis que tiene COVID probable o confirmado, o un niño que tiene sepsis pero está chocado, que tiene probabilidad o confirmación, y prácticamente ahí nos van a mencionar cuáles son todos esos datos clínicos de disfunción que va a tener ese niño para decir que tiene septicemia, o cuáles son todos esos signos y síntomas que va a tener nuestro paciente para decir que tiene un choque séptico, ¿verdad? Ante una probabilidad o una confirmación de una enfermedad por COVID. Prácticamente no son diferentes a los estados de la sepsis que con... Sí, eso es algo importante. Y bueno, evidentemente tendremos que realizar alguna acción ante esta alteración hemodinámica de nuestro paciente. Ahorita vamos a revisarla. El otro escenario, pues obviamente es un síndrome inflamatorio sistémico pediátrico, obviamente con COVID o secundario al COVID-19, y tiene criterios, ¿verdad? Tiene que tener obviamente fiebre por al menos 3 días, con afección de 2 o más órganos entre la segunda y la sexta posterior a la infección evidenciada. O sea, ya se reportó, ya se confirmó que sí tiene un COVID, un SARS-CoV-2 o una enfermedad por COVID-19, y el niño además puede tener inflamación multisistémica y va a tener manifestaciones similares a la enfermedad de Kawasaki. De hecho, puede haber un Kawasaki asociado a un coronavirus, ¿verdad? Y obviamente síndromes de datos de signos y síntomas de choque séptico. Entonces, se tiene que establecer el diagnóstico con criterios para decir que el paciente tiene eso, y son clínicos, son obviamente también de medición paramétrica, y aparte también necesitamos la colaboración aquí de una realización de un ecocardiograma, donde vamos a buscar las evidencias que nuestro niño tiene una inflamación multisistémica. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento hemodinámico? Pues obviamente los objetivos de ese tratamiento hemodinámico, del soporte hemodinámico, pues van a hacer que se normalicen los signos y síntomas que tenía del estado de choque, y los datos gasométricos, que obviamente va a hacer que tenga un equilibrio ácido-base, llevarlo a un equilibrio ácido-base, y obviamente los índices de la circulación y los índices de cardiocirculación van a estar prácticamente ya normales. Entonces, se tiene que ir realizando un algoritmo, ¿verdad? Para hacer el manejo del hemodinámico del paciente con compromiso, pues, con una infección por COVID-19. Y bueno, pues obviamente no son cosas muy, muy diferentes a lo que sabemos del manejo del choque, ¿verdad? Tenemos que tener siempre ese círculo de evaluación, decisión, acción, valoramos nuestro ABCD del paciente, todo lo que significa cada una de nuestras letritas, y obviamente pues el tratamiento del choque va a tener que ser expansor de volumen. Entonces vamos a pasar los expansores de volumen, las dosis también están establecidas con un límite de 40 mililitros por kilo, y obviamente o hasta lograr los objetivos, más sin embargo, pues tampoco es conveniente ni recomendable, y hay muchos estudios también que hablan de no pasarnos con los líquidos, y así que aunque aquí diga fórmulas son, indicaciones son 10 a 20, límite 40, puede ser que con 30 se resucite el paciente, con 10 o con 2 de 10, es decir, 20, o llegar hasta los 40, o puede ser que se requiere incluso una adicional más de 10. Entonces, debemos lograr los objetivos del paciente, no pasarnos y rebasar esos objetivos.
Y de hecho nos dice, interrumpa si la pasada de cargas, si obviamente si el paciente tiene deterioro o tiene datos de sobrecarga de líquidos. Entonces tienes que estar evaluando, decidiendo y actuando, evaluando, decidiendo y actuando. Y aquí viene lo que mencionábamos importantemente de la valoración ecocardiográfica precoz, donde además, pues justamente nos va a estar monitorizando qué está sucediendo precisamente a nivel cardiovascular. Los objetivos clínicos, pues normalizar la TAM, ¿verdad? Aquí viene un punto que obviamente no habíamos valorado o visto en otros algoritmos, que es normalizar la presión arterial media, y el objetivo es 55 más 1.5 por la edad en años. Esto es como el objetivo para la TAM, porque obviamente buscas percentilas de TAM 5, 50, 90 y no hay, pero el objetivo del paciente con choque es una TAM con esta fórmula, 55 más 1.5 por la edad en años del paciente. Y obviamente los demás signos clínicos de choque, ¿no? Y obviamente si el paciente aquí nos menciona que se tiene que empezar la antibiótico-terapia hasta que se descarte la sepsis. Entonces, ahí después de la fluido viene la antibiótico-terapia. Entonces, no podemos empezar otra cosa antes de la fluidoterapia. Y de hecho, las aminas no funcionan si no tienen volumen primero o no tienen una precarga adecuada. Por lo tanto, el manejo inicial es volumen. Después del volumen vendrán obviamente las aminas. Y pues aquí ya empieza la valoración de si el choque es caliente o es frío, si es frío adrenalina, si es caliente noradrenalina, vienen las dosis y obviamente el paciente, claro, debe de estar ya, si está con estado de choque, pues valorar intubar si no lo hemos hecho antes y tener siempre una vía central, obviamente segura, ¿no? Y que estemos asegurados que esté central, venosa central. Si el paciente no mejora con el volumen y las aminas, estamos ante un choque refractario a catecolaminas. Y obviamente, pues tenemos que valorar datos que nos está diciendo, sabes que este paciente tiene tarea y necesitamos objetivos y para lo que logres esos objetivos, obviamente se requiere de que hagas una categorización y digas si tu paciente está en un choque frío normal, está en un choque frío con una presión baja o está en un choque caliente con presión baja. Entonces, aquí prácticamente vean que hasta este momento nos habla de la presión arterial del paciente y en estos dos escenarios, el paciente tiene choque y tiene choque hipotensivo y aquí tiene un choque frío normotensivo. Y obviamente el manejo los médicos van a ser diferentes. De verdad, yo en la terapia intensiva de ahí del área de emergencias del COVID, no he visto que tengamos todo esto de fármacos que están recomendados o que están, pues sí, recomendados en la literatura, que nosotros los tengamos y los usemos. Pero, pues vean, prácticamente hablaremos de milrinona, de levosimendan, de la noradrenalina, esa sí tenemos, dopamina, butamina, perdón, la Milri, que obviamente a veces batallamos, pero la hemos logrado conseguir, pero pues se requiere también de una monitorización clínica, de una monitorización gasométrica, de una saturación venosa central, una hemoglobina, y estar monitorizándolo pues al paciente para poder decidir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué tiene que hacer enfermería y el equipo médico? Pues justamente son dos problemas o dos situaciones de gravedad que requieren ese apoyo de la terapia intensiva o de que nuestro paciente se vigile una terapia intensiva. La situación cardiorrespiratoria o hemodinámica y respiratoria, que obviamente cada guía, cada norma, cada referencia bibliográfica que tengamos, son referencias y siempre se tendrán que individualizar a cada paciente a través del raciocinio científico que tenga esa persona después de haber realizado, obviamente, eso, un análisis, ¿no? Entonces, además de esas valoraciones, es importante y bueno, qué bien que lo pusieron en la guía, ¿verdad? La intervención de enfermería sobre el apoyo gastrointestinal, que claro que el otro órgano y sistema trascendental o de gran importancia en el cuerpo humano es obviamente el gastrointestinal, en el que obviamente también se tiene que estar vigilando esto importantemente en nuestro paciente pediátrico. Aquí anotaron ellos sus referencias, donde realizaron la búsqueda de estas acciones que tiene que hacer enfermería, pero importantemente esta situación súper importante que revisemos en nuestros pacientes. Y bueno, pues prácticamente de todas esas situaciones y a pesar de esos flujogramas, están muy completos, están ahí en la guía de bolsillo que tiene por ahí ya no sé si están ya publicados,
pero la recomendación es que las lean, las tengan, las traigan a la mano y las revisemos y las apliquemos. Y cuando haya alguna situación que se tenga que cambiar, hacer las recomendaciones y con gusto obviamente hacemos todo lo que se tenga que hacer para corregirlos o para cambiarlos si así fuera necesario. Y esto es súper importante, la determinación más importante para la sobrevivencia de estos niños que están en un estado crítico, pues obviamente es que exista un equipo de profesionales entrenado, listo, dispuesto y capacitado y equipado para actuar. Entonces creo que estamos justamente en pañales respecto a esto. Y es triste porque obviamente han pasado ya desde diciembre la fecha. Entonces tenemos ya varios meses en el que tendríamos que tener la preocupación y la ocupación de todo esto, de juntarnos, de verdaderamente ser equipo, de entrenarnos, que obviamente una cosa es que nos digan y estemos leyendo y escuchando una charla y la otra es ir a hacerlo. A ver, vamos a hacerlo, a ver, y ahora otra vez, y ahora otra vez, hasta que nos salga mejor para que cuando llegue nuestro niño no sea nuestro maniquí, sino ya sea nuestro paciente, ¿sí? Estemos listos, estemos dispuestos, estemos capacitados, también tengamos el equipo necesario de insumos para poder actuar. Entonces, todos los hospitales, nuestro hospital, y yo comulgo con esta situación importantísima, exista el líder que exista, sea quien sea, pero tiene que conducirnos, guiarnos y tiene que haber en el hospital, obviamente de manera obligatoria, un sistema de respuesta inmediata o rápida para el COVID, para nuestros pacientes pediátricos, donde obviamente identifiquemos, también veamos lo de la prevención y también tratemos a nuestros pacientes, dándoles la seguridad y obviamente disminuyamos la mortalidad, mejoremos la calidad de vida de nuestros pacientes que atendamos, nos dé una satisfacción obviamente tanto a todo el equipo de profesionales como a los mismos pacientes y a los familiares, el hecho de realizar las acciones que se tengan que realizar y no nada más, ay, a ver, al ahí se va. Obviamente, como les comento, realmente también nos daría mayor competencia y además una adecuada realización de las acciones a nuestros pacientes. Y por qué no, nuevamente agradecer a todas y cada una de las personas, de todos los profesionales de la salud involucrados. Está también la licenciada Judith, hay un capítulo importantísimo de lo de la nutrición. Todos son importantes desde, como les comento, la conceptualización, la definición, cada uno de los capítulos son muy importantes y están realizados, analizados por todo este equipo de profesionales, agradecerles y a los demás pues invitarlos a que lo lean, lo tengan y que obviamente también nos hagan las recomendaciones que tengan que realizarnos. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. En realidad, pues sí es un tema también un poco extenso en el cual nos deberíamos de quizás tardar un poquito más en analizar cada uno de estos algoritmos, cada uno de esos escenarios, porque créanme lo que para cada escenario mínimo, como en un tallercito, nos llevaríamos unos 20, 30 o hasta 40 minutos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. De igual manera, agradecer a todas las personas que obviamente nos ocupamos de estarnos actualizando, de leer, de escuchar, de ver, de participar y por qué no al grupo de